Soy Cheryl Richardson, tengo 38 años, y hoy quiero compartir cómo mis padres se rieron en mi cara cuando expresé interés en comprar una parte de su prestigiosa práctica médica. La ironía es que no tenían idea de que yo ya era la directora médica en jefe del Hospital Memorial, que estaba en proceso de adquirir su práctica. La vida tiene una manera graciosa de dar vueltas completas. Si estás viendo este video, déjame saber desde dónde lo estás viendo. Dale like y suscríbete, y quédate para ver cómo convertí años de rechazo familiar en mi mayor triunfo profesional. Crecer como una Richardson significaba vivir bajo el peso constante de 3 generaciones de excelencia médica. Nuestro apellido era sinónimo de atención médica en nuestra comunidad. Un legado que mis padres me recordaban en cada oportunidad. Mi padre, el Dr. James Richardson, era un internista renombrado cuya lista de espera de pacientes se extendía meses por adelantado. Mi madre, la doctora Margaret Richardson, construyó una reputación igualmente impresionante como ginecóloga que atendió el parto de la mitad de los bebés de nuestro adinerado suburbio. Desde mis recuerdos más tempranos, nunca hubo ninguna duda sobre mi futuro. El camino había sido predeterminado antes de que pudiera siquiera pronunciar estetoscopio. Las paredes de mi habitación no estaban decoradas con pósters de músicos o estrellas de cine, sino con títulos médicos enmarcados y láminas anatómicas. Mis padres me regalaban maletines de doctor de juguete mientras otros niños recibían muñecas y bloques de construcción. La medicina está en tu sangre, Cheryl, decía mi padre durante nuestras cenas familiares formales. El apellido Richardson conlleva responsabilidades. Esas cenas eran como pequeñas conferencias médicas. Papá discutía casos difíciles. Mamá compartía técnicas quirúrgicas. Y yo me sentaba allí intentando desesperadamente contribuir algo significativo para ganar sus gestos de aprobación. Pero sin importar cuánto estudiara o cuántos términos médicos memorizara, nunca parecía suficiente. Mi hermano mayor Thomas, sin embargo, encajaba perfectamente en su visión. 4 años mayor que yo. Thomas demostró una aptitud temprana para las ciencias y una facilidad encantadora con los pacientes durante los días de observación en la práctica de nuestros padres en la preparatoria. Lo acogieron en su círculo profesional con los brazos abiertos, preparándolo para la asociación desde el momento en que entró a la escuela de medicina. Thomas entiende lo que significa ser un Richardson, diría mi madre, con la implicación clara de que yo de alguna manera no lo entendía. Nuestra práctica familiar ocupaba los 2 pisos superiores de un reluciente edificio médico que mi abuelo había construido. Richardson Family Medicine era la joya de la corona de la atención médica local, con lujosas salas de espera. Equipos de última generación y una clientela que incluía a las familias más adineradas de la región. Cuando tenía 16 años, empecé a trabajar allí como recepcionista durante los veranos, esperando impresionar a mis padres con mi dedicación. A pesar de la presión y la comparación constante con Thomas, genuinamente amaba la medicina. La intersección de la ciencia, la tecnología y la compasión humana me fascinaba. Me destacaba en mis clases de ciencias y hacía trabajo voluntario en clínicas de salud comunitarias. Pero algo se sentía mal en seguir exactamente los pasos de mis padres. Mientras ellos se enfocaban exclusivamente en tratar síntomas y enfermedades, yo me encontraba atraída hacia los sistemas que proporcionaban esa atención. La administración que la hacía posible y los modelos de negocio que la sustentaban. Durante mi último año de preparatoria, observé al administrador del hospital durante un programa de día de carreras. La experiencia fue reveladora. Aquí estaba la infraestructura oculta que permitía a médicos como mis padres ejercer la medicina. Aquí se tomaban decisiones sobre la asignación de recursos, el acceso a la atención y la innovación en salud que afectaban miles de vidas. Aquí era donde podía dejar mi propia huella en la medicina, distinta pero complementaria al legado clínico de mi familia. Guardé estos pensamientos para mí, sabiendo que serían descartados en casa. En cambio,
Diligentemente solicité ingreso a los programas de premedicina que mis padres habían seleccionado. Fui aceptada en la alma mater de mi padre y me preparé para seguir el camino que había sido trazado para mí. Pero la semilla de un sueño diferente había sido plantada, y pronto crecería hasta convertirse en una decisión que fracturó nuestra familia durante años. El punto de quiebre llegó durante mi tercer año de universidad. Después de 2 años y medio de química orgánica, laboratorios de biología y cursos de preparación para el MCAT. Ya no podía ignorar la creciente certeza de que quería abordar la medicina desde un ángulo diferente. Un fin de semana en casa durante las vacaciones de primavera, reuní el valor y anuncié en la cena que quería cambiar mi enfoque hacia la gestión y administración de la salud. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre dejó su tenedor con una lentitud deliberada, su cara enrojeciendo de ira. Mi madre me miraba como si acabara de anunciar que abandonaba los estudios para unirme al circo. Eso no es medicina, dijo mi padre finalmente, con una voz peligrosamente tranquila. Eso es papeleo. Los Richardson son sanadores, no tramitadores de papeles. Pero papá, los administradores de salud diseñan los mismos sistemas que permiten a los médicos ejercer eficazmente, intenté explicar. Mejoran los resultados de los pacientes a nivel sistémico. Suficiente, interrumpió, golpeando la mano sobre la mesa con suficiente fuerza para hacer saltar los vasos de agua. Esto se trata de que te falta la disciplina para la escuela de medicina, ¿verdad? ¿Quieres la salida fácil? Mi madre se unió, su decepción quizás aún más hiriente que la ira de mi padre. Hemos invertido todo en prepararte para la escuela de medicina, Cheryl. Las conexiones que hemos hecho, las recomendaciones que hemos asegurado, y ahora quieres tirarlo todo para convertirte en algo así como una secretaria glorificada. La discusión escaló desde ahí con palabras dolorosas intercambiadas por ambas partes. Al final de la tarde, mi padre había dejado su posición completamente clara. Si abandonaba el camino para convertirme en médico practicante, lo haría sin su apoyo financiero. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me acusó de traicionar no solo a ellos, sino a generaciones de Richardson que habían construido el nombre de nuestra familia en la medicina. Esa noche, me quedé despierta en mi habitación de infancia, rodeada de los libros de texto médicos y los pósters anatómicos que mis padres me habían dado a lo largo de los años. Sintiéndome más sola de lo que nunca había estado antes. A la mañana siguiente, regresé al campus temprano, con mi decisión tomada, pero con el corazón pesado por el conocimiento de lo que me costaría. Fieles a su palabra, mis padres cortaron de inmediato mis pagos de matrícula y mi asignación de vida. A los 20 años, de repente me encontré luchando por conseguir préstamos estudiantiles de emergencia y tomando múltiples trabajos en el campus para mantenerme a flote. Mi experiencia universitaria, anteriormente cómoda, se transformó de la noche a la mañana en un estresante acto de malabarismo entre trabajo, estudio y ansiedad financiera. La comunicación con mi familia se volvió mínima y tensa. Las visitas en los días festivos eran encuentros tensos donde cuidadosamente evitábamos hablar de mi educación o planes de carrera. Thomas, ahora en su segundo año de escuela de medicina, intentó mediar, pero en última instancia se puso del lado de la visión de nuestros padres sobre lo que debería ser un Richardson. Solo quieren lo mejor para ti, Cheryl, me dijo durante una llamada telefónica. Quizás deberías reconsiderarlo. No es demasiado tarde para volver a encaminarte hacia la escuela de medicina. Pero me mantuve firme en mi convicción, canalizando mi dolor en determinación. Cambié mi especialización a gestión de la salud, agregué administración de empresas como segunda concentración, y me lancé de lleno a mi nuevo camino con todo lo que tenía. Mis calificaciones, ya sólidas, se volvieron excepcionales a medida que me encontraba genuinamente apasionada por mis cursos de maneras en que nunca lo había estado con la química orgánica o la biología celular. Durante mi último año, tuve la fortuna de conocer a la doctora Eleanor Winters,
la profesora visitante de un seminario de innovación en salud. La doctora Winters era todo lo que yo aspiraba a ser, una médica que había hecho la transición a la administración de salud y que ahora era la directora ejecutiva de una red hospitalaria regional. Después de mi apasionada contribución a una discusión en clase sobre cómo mejorar la eficiencia del departamento de emergencias, me pidió que me quedara después de clase. Tienes una perspectiva única, Cheryl, dijo, estudiándome con vivo interés. Entiendes tanto el lado clínico como el administrativo de la atención médica, lo cual es sorprendentemente raro e increíblemente valioso. Cuando tímidamente compartí mi situación familiar, esperando juicio, en cambio encontré comprensión y aliento. La doctora Winters se convirtió en mi mentora, ayudándome a asegurar una pasantía de prestigio en un hospital local para mi último semestre. Esa pasantía fue transformadora. Por primera vez, estaba en un entorno donde mis ideas sobre la entrega de atención médica eran valoradas en lugar de descartadas. Trabajé directamente con administradores de hospital que vieron el potencial en mis antecedentes y perspectiva. Desarrollé mi primer proyecto de mejora de calidad, un proceso de admisión simplificado que redujo los tiempos de espera en la sala de emergencias en un 22% en un programa piloto. A medida que se acercaba la graduación, sin familiares planeando asistir a la ceremonia, me encontré en otra encrucijada. Pero esta vez, en lugar de dudas y miedo, sentí una creciente confianza en el camino que había elegido. Estaba desarrollando mi propia visión de cómo la atención médica podía ser más eficiente, accesible y centrada en el paciente. Y estaba determinada a hacer realidad esa visión con o sin el apellido Richardson detrás de mí. Con la doctora Winters como referencia, fui aceptada en un programa de maestría en Administración de Salud altamente competitivo combinado con un MBA. Trabajé como asistente de posgrado para cubrir los gastos y tomé más préstamos estudiantiles, determinada a invertir en mi futuro a pesar de la presión financiera. Cada semestre, enviaba a casa mis calificaciones y logros, esperando algún reconocimiento, pero recibía solo respuestas breves y formales a cambio. Me gradué en la cima de mi clase con dobles maestrías y múltiples ofertas de trabajo. Siguiendo el consejo de la doctora Winters, acepté un puesto en el Hospital Memorial, una gran institución docente en una ciudad a 3 horas de mi ciudad natal, como parte de su programa de becas administrativas. La beca de 2 años estaba diseñada para preparar a futuros ejecutivos de salud rotándolos por varios departamentos y roles de gestión del hospital. Me lancé de lleno a cada nueva asignación con tanto la ética de trabajo que mis padres me habían inculcado como el pensamiento innovador que habían desalentado. Mi proyecto final de becaria, un rediseño del sistema de programación ambulatoria del hospital. Llamó la atención del equipo ejecutivo cuando redujo las tasas de no presentación en un 30% y aumentó los ingresos en más de 2 millones de pesos en su primer año. Tienes el don de ver tanto el bosque como los árboles, me dijo el director de operaciones durante mi evaluación de beca. Entiendes las implicaciones clínicas de las decisiones administrativas, lo que te hace invaluable. Cuando terminó la beca, me ofrecieron un puesto permanente como directora de servicios ambulatorios, un puesto inusualmente elevado para alguien de mi edad. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de semanas de trabajo de 60 horas, proyectos desafiantes y responsabilidades que aumentaban constantemente. Me encontré con resistencia de médicos mayores que resentían recibir dirección de una joven administradora, especialmente una mujer. Pero los fui ganando uno por uno con resultados basados en datos y un respeto genuino por su experiencia clínica. A los 30, había sido promovida a directora de operaciones adjunta en jefe, supervisando múltiples líneas de servicio y cientos de miembros del personal. A los 33, me convertí en la directora de operaciones en jefe más joven en la historia del Hospital Memorial. Mi estilo de liderazgo combinaba una gestión fiscal rigurosa con un enfoque inquebrantable en la calidad de la atención y el bienestar del personal. Un equilibrio que me ganó tanto respeto como resultados.
A lo largo de este tiempo, mantuve un contacto mínimo con mi familia. Sabían que trabajaba en administración de salud, pero parecían deliberadamente evitar conocer los detalles específicos de mi progresión profesional. Durante las raras visitas en días festivos, cuando me preguntaban sobre mi trabajo, daba respuestas vagas sobre estar en el Hospital Memorial, permitiéndoles asumir que ocupaba un puesto de gerencia intermedia en lugar de corregir su concepto erróneo. En mi vida personal, me mantuve intensamente privada, canalizando la mayor parte de mi energía en mi carrera. Las pocas relaciones que intenté a menudo fallaron bajo el peso de mi horario de trabajo y mi no disponibilidad emocional. Mi amigo más cercano se convirtió en Michael Carter, el asesor legal del Hospital Memorial, quien entendía las exigencias del liderazgo hospitalario y proporcionaba tanto colaboración profesional como una amistad genuina. Con la orientación legal de Michael, encabecé los programas de beneficio comunitario del hospital, estableciendo clínicas gratuitas en vecindarios desatendidos y desarrollando asociaciones con escuelas locales para iniciativas de educación en salud. Estos programas no solo cumplían con los requisitos reglamentarios, sino que se convirtieron en una fuente de realización personal, permitiéndome conectar la entrega de atención médica con el impacto social de maneras que la práctica de mis padres nunca había logrado. A los 36, cuando el director ejecutivo del Hospital Memorial anunció su jubilación, me animaron a postularme para el puesto. El proceso de entrevista fue agotador, con presentaciones ante la junta directiva y preguntas escépticas sobre mi relativa juventud, pero mi historial de mejoras financieras y de calidad, combinado con mi visión para el futuro del hospital, finalmente los convenció. El día que recibí la oferta oficial para convertirme en directora ejecutiva y directora médica en jefe del Hospital Memorial fue el más orgulloso de mi carrera. Llamé primero a Michael, luego a la doctora Winters, quien había permanecido como mentora a lo largo de mi trayectoria. Siempre supe que llegarías lejos, pero incluso yo estoy impresionada por tu cronograma, dijo la doctora Winters. ¿Ya le dijiste a tu familia? No lo había hecho. A pesar de mi éxito profesional, o quizás a causa de él, el abismo entre mis padres y yo solo se había ensanchado con el tiempo. Thomas se había unido a la práctica de nuestros padres según lo planeado y ahora estaba siendo preparado para hacerse cargo de ella eventualmente. Nuestras interacciones se habían convertido en llamadas de días festivos rutinarias y tarjetas de cumpleaños obligatorias. ¿Todavía creen que tomé la decisión equivocada?, le dije a la doctora Winters. Decirles que estoy dirigiendo un hospital solo se sentiría como si estuviera intentando demostrar algo. Así que guardé mi logro para mí, tomando las riendas del Hospital Memorial a los 37 años con un personal de 2,000 personas y un presupuesto operativo anual de 500 millones de pesos. Mi primer año como directora ejecutiva trajo tanto desafíos como triunfos, incluyendo navegar una difícil implementación de registros electrónicos de salud y asegurar un prestigioso premio de calidad nacional. Fue durante un retiro de planificación estratégica con mi equipo ejecutivo que el camino de mi carrera se cruzaría inesperadamente con mi historia familiar, preparando el escenario para una confrontación que nunca había anticipado. Como parte del plan estratégico de 5 años del Hospital Memorial, había iniciado una estrategia de crecimiento agresiva que incluía la adquisición de instalaciones de atención médica más pequeñas en toda la región. Nuestro objetivo era crear una red de atención médica integrada que pudiera proporcionar atención continua mientras lograba economías de escala. Jessica Lawson, mi confiable directora de estrategia, presentó una lista de posibles objetivos de adquisición durante nuestra reunión de planificación trimestral. Hemos identificado 15 prácticas médicas independientes que se alinean con nuestros criterios de crecimiento, explicó mientras revisábamos la hoja de cálculo juntas. La mayoría son grupos de atención primaria que buscan la estabilidad de la afiliación hospitalaria a medida que los modelos de reembolso cambian. Casi me atraganté con mi café cuando vi que Richardson Family Medicine figuraba entre los posibles objetivos de adquisición. La práctica de mis padres,
La dinastía médica a la que me habían considerado indigna de unirme, aparentemente ahora buscaba ser adquirida. ¿Cuál es la situación financiera con esta? Pregunté a Jessica, intentando mantener mi voz neutral mientras señalaba el nombre de mi familia en la pantalla. En realidad, es uno de los casos más interesantes, respondió, mostrando un análisis financiero detallado. Richardson Family Medicine tiene una excelente reputación y una sólida base de pacientes. Pero su gestión financiera ha sido sorprendentemente deficiente. Sus gastos generales son excesivos, sus prácticas de facturación están desactualizadas y han hecho varias inversiones cuestionables en equipos. Son ricos en efectivo pero operativamente ineficientes y su participación de mercado ha estado disminuyendo constantemente durante los últimos 3 años a medida que los pacientes más jóvenes eligen prácticas más modernas. La ironía era casi demasiado perfecta. Las mismas habilidades que mis padres habían descartado, la perspicacia administrativa y empresarial que habían considerado indigna de un Richardson. Eran precisamente lo que su práctica ahora necesitaba desesperadamente. Me disculpé de la reunión y me retiré a mi oficina, necesitando tiempo para procesar este desarrollo inesperado. Mi primer instinto fue recusarme de cualquier decisión con respecto a Richardson Family Medicine, revelar mi conflicto de intereses y apartarme. Pero otra parte de mí, la hija herida que había sido rechazada y subestimada, quería estar directamente involucrada. Después de una cuidadosa consideración y una larga discusión con Mako sobre las implicaciones legales y éticas, decidí un camino intermedio. No revelaría mi relación de inmediato. Pero me aseguraría de que la decisión de adquisición se tomara basándose enteramente en el mérito empresarial con escrutinio adicional de la Junta para evitar incluso la apariencia de sesgo personal. El proceso de diligencia debida reveló aún más problemas en la práctica de mis padres de lo que inicialmente era evidente. Su negativa a adoptar registros electrónicos de salud modernos había creado ineficiencias en todo su sistema. Su modelo de compensación favorecía fuertemente a los médicos senior, mis padres, a expensas de los asociados más jóvenes que se marchaban a un ritmo alarmante. Sus puntajes de satisfacción de pacientes, que alguna vez fueron los más altos de la región, habían disminuido significativamente a medida que no lograban adaptarse a las cambiantes expectativas de los pacientes. En un doloroso momento de claridad, me di cuenta de que la práctica que había sido erigida como el pináculo de la excelencia médica durante mi infancia era ahora un ejemplo aleccionador de lo que sucede cuando se prioriza el prestigio sobre el progreso. La manera Richardson de hacer las cosas, que me habían dicho que era la única manera correcta, estaba demostrando ser insostenible en un panorama de salud cambiante. El comité de adquisiciones finalmente recomendó proceder con una oferta por Richardson Family Medicine, citando su sólida marca, su valioso y potencial de mejora rápida bajo una gestión adecuada. Cuando la recomendación llegó a mí para su aprobación final, la firmé sin permitirme detenerse en las implicaciones personales. La siguiente fase normalmente involucraría a nuestro equipo de integración manejando las negociaciones y la planificación de la transición, pero en este caso, hice una solicitud inusual. Quiero dirigir personalmente la integración de Richardson Family Medicine, le dije a Jessica durante nuestra próxima reunión individual. Ella parecía sorprendida. Eso está varios niveles por debajo de tu rango, Cheryl. Tenemos todo un equipo que maneja las adquisiciones de prácticas. Esta es especial, dije con cuidado. Tiene una cultura y reputación únicas en la comunidad. Quiero asegurarme de preservar lo que funciona mientras abordamos los problemas operativos. Lo que no dije fue que necesitaba ser yo quien enfrentara a mis padres en la mesa de negociación. Después de 15 años de distanciamiento y subestimación, finalmente revelaría lo que había construido mientras ellos descartaban mis elecciones. Sería difícil y emocionalmente complejo, pero necesario tanto para el cierre profesional como personal.
A medida que el proceso de adquisición avanzaba y se programó una reunión con el equipo de liderazgo de Richardson Family Medicine, sentí una extraña mezcla de ansiedad y anticipación. La sala de conferencias en el piso superior del Hospital Memorial pronto se convertiría en el escenario de una reunión familiar como ninguna otra, y un ajuste de cuentas con 15 años de historia. La mañana de la reunión con Richardson Family Medicine, estaba parada en el baño de mi oficina mirando mi reflejo mientras aplicaba el último toque de labial. A los 38 años, apenas me parecía a la estudiante universitaria insegura que había enfrentado a sus padres por última vez. Mi guardarropa de trajes de diseñador había reemplazado la ropa económica de mis años de dificultades financieras. La confianza de dirigir un hospital importante había reemplazado mi antigua necesidad de aprobación parental. No te van a reconocer, dijo Mako cuando se pasó por mi oficina para desearme suerte. No solo físicamente, sino en quien te has convertido. Le había instruido a nuestro equipo administrativo que no revelara mi nombre o posición a los representantes de Richardson con anticipación a la reunión. Las discusiones preliminares habían sido manejadas por Jessica y nuestro equipo de adquisiciones, con yo referida solo como liderazgo del hospital, que estaría presente para la negociación final. ¿Estás segura de querer hacer esto?, preguntó Mako. Todavía podría intervenir por ti. Sacudí la cabeza. Esto es algo que necesito hacer yo misma. Mientras reunía mis materiales y me dirigía hacia la sala de conferencias ejecutiva, me sentí extrañamente tranquila. Años de liderar negociaciones difíciles y reuniones de alto riesgo me habían preparado para este momento, aunque ninguna había sido tan personal. El contingente de Richardson ya estaba sentado cuando entré, mis padres en la cabecera de la mesa con Thomas a su lado. También había 2 médicos más jóvenes que no reconocí, presumiblemente socios más nuevos en la práctica. Por un breve momento, nadie levantó la vista de sus papeles, dándome la oportunidad de observarlos sin ser notada. Mi padre había envejecido considerablemente, su cabello antes oscuro ahora completamente plateado, con líneas profundas grabadas alrededor de su boca y ojos. Mi madre lucía más preservada, pero tensa, con la postura rígida mientras revisaba documentos a través de sus lentes de lectura. Thomas, ahora de 42, había crecido para parecerse notablemente a nuestro padre, hasta la expresión de impaciencia contenida. Buenos días, dije mientras cerraba la puerta detrás de mí. Gracias a todos por venir hoy. 5 cabezas se giraron hacia mí simultáneamente. Observé cómo la confusión, luego el shock, se registraba en los rostros de mis padres. La boca de Thomas literalmente se abrió. Los 2 médicos más jóvenes, ajenos al drama familiar que se desarrollaba, simplemente parecían cortésmente atentos. Cheryl, finalmente logró decir mi madre con la voz apenas por encima de un susurro. Doctora Richardson, corregí profesionalmente, colocando mi portafolio sobre la mesa. Directora médica en jefe y directora ejecutiva en jefe del Hospital Memorial. Ha pasado un tiempo. Mi padre se recuperó primero, su expresión cambiando del shock al escepticismo inmediato. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¿Dónde está el administrador del hospital con quien se supone que debemos reunirnos? Está mirando a ella, respondí con calma, tomando mi asiento en el extremo opuesto de la mesa. He estado en Memorial durante 15 años, los últimos 18 meses como directora ejecutiva. Pero hoy no se trata de mi trayectoria profesional. Estamos aquí para discutir la posible adquisición de Richardson Family Medicine por nuestra red hospitalaria. Los médicos más jóvenes se miraban el uno al otro, claramente sintiendo la tensión pero sin entender su origen. Thomas parecía querer desaparecer a través del suelo. Esto es ridículo, dijo mi padre entre dientes, comenzando a ponerse de pie. Vinimos aquí para una discusión seria de negocios, no para algún tipo de emboscada familiar. Doctor Richardson, dije firmemente, usando su título profesional en lugar de llamarlo papá.
Esto es absolutamente una discusión seria de negocios. Su práctica se acercó a nuestro hospital sobre la adquisición y como directora ejecutiva todas esas decisiones requieren en última instancia mi aprobación. Ahora, ¿procedemos profesionalmente o prefiere reprogramar cuando se sienta más sereno? El sutil cambio de poder era palpable en el salón. Por primera vez en mi vida, yo no era la suplicante en nuestra relación. Mi padre lentamente se volvió a sentar, visiblemente luchando por reconciliar a su hija con la ejecutiva que controlaba el destino de su práctica. Procedimos a través de las discusiones preliminares con un profesionalismo artificial, revisando los informes de valoración y los cronogramas de integración preparados por nuestros equipos. Mantuve una actitud desapegada y profesional mientras presentaba nuestro análisis de las fortalezas y debilidades de Richardson Family Medicine. Como pueden ver en estas proyecciones, expliqué señalando un gráfico en la pantalla. Su práctica ha experimentado una disminución del 28% en la adquisición de nuevos pacientes durante los últimos 5 años, mientras que los costos operativos han aumentado en un 35%. Su ciclo de cuentas por cobrar es casi el doble del estándar de la industria y su implementación de registros electrónicos está significativamente retrasada. Mi madre se encogía ante cada punto mientras mi padre se volvía cada vez más defensivo. Nuestra práctica ha proporcionado atención excepcional durante más de 30 años, interrumpió. Estas métricas empresariales difícilmente capturan la calidad de la medicina que practicamos. Por el contrario, contraargumenté, los puntajes de satisfacción de pacientes nos dicen bastante sobre la calidad de la atención. Y los suyos han estado disminuyendo durante 6 trimestres consecutivos. Deslicé un informe por la mesa. Lo que estos números nos dicen es que Richardson Family Medicine sigue siendo una institución respetada con un sólido potencial, pero que requiere una modernización operacional significativa para seguir siendo competitiva. Después de 2 horas de discusión detallada, llegamos al punto crítico de la negociación, los términos financieros de la adquisición. Basándome en nuestro análisis, concluí, el Hospital Memorial está preparado para ofrecer los siguientes términos de compra. Describí una oferta justa pero no excesivamente generosa que reflejaba el valor real de la práctica en lugar de su imagen inflada de sí misma. El salón quedó en silencio mientras mis padres y los otros médicos revisaban los números. Thomas fue el primero en hablar. Esto parece razonable según las condiciones actuales del mercado, dijo cautelosamente, ganándose una mirada afilada de nuestro padre. Es un insulto, contrarrestó mi padre. Están subestimando décadas de reputación y la buena voluntad de los pacientes. Memento impossible. La oferta refleja el desempeño financiero real de la práctica, no su reputación histórica. Sin embargo, valoramos la marca y el legado de Richardson, por eso ofrecemos retener el nombre y el liderazgo médico actual durante un periodo de transición. Mi padre se burló. ¿Un periodo de transición? Para que eventualmente puedan sacarnos de nuestra propia práctica. Eso es estándar en adquisiciones de esta naturaleza, expliqué. Pero estaría dispuesta a discutir alternativas si tienen una contrapropuesta. Entonces pareció ocurrírsele un pensamiento a mi padre, su expresión cambiando de la ira al cálculo. En realidad, tenemos una alternativa a considerar. Quizás en lugar de una adquisición directa, su hospital podría considerar traer a un socio que pudiera ayudar a modernizar nuestras operaciones manteniendo nuestra independencia. Levanté una ceja de inmediato, viendo hacia donde se dirigía esto. ¿Y a quién sugeriría para ese papel? Mi padre gesticuló hacia mí con afectada casualidad. Bueno, parece que ha desarrollado algunas habilidades administrativas. Quizás podría considerar comprar una participación en la práctica, digamos un 20% para empezar. Podría aplicar los métodos corporativos que ha aprendido mientras nosotros mantenemos el control clínico. La audacia era impresionante. Después de 15 años de distanciamiento,
después de descartar mis elecciones de carrera y cortarme financieramente. Ahora intentaba usar nuestra conexión familiar para asegurar un mejor trato y evitar la adquisición completa. ¿Me está ofreciendo un puesto en la práctica familiar, Dr. Richardson?, pregunté, con un tono deliberadamente neutral. Mi padre se encogió de hombros. Parece una solución natural. Usted finalmente se une a la tradición médica Richardson y nosotros obtenemos su experiencia administrativa. La ligera pausa antes de administrativa transmitía todo su desdén persistente por mi camino profesional elegido. Ya veo. ¿Y cuánto costaría tal compra? Nombró una cifra tan inflada que habría sido ridícula en cualquier contexto, pero en este era profundamente reveladora. Todavía no creía que yo pudiera pagarlo. Todavía me veía como la estudiante en apuros que había cortado, no como la exitosa ejecutiva en la que me había convertido. Esa es una propuesta interesante, dije, permitiéndome una breve pausa. Lamentablemente, creo que malentiende mi posición y mis recursos. Mi padre hizo un gesto desdeñoso. Me doy cuenta de que la compra puede estar fuera de sus posibilidades en este momento. Pero quizás el hospital podría financiarla como parte de su paquete de compensación. El tono condescendiente fue la gota que derramó el vaso. 15 años de desprecio, subestimación y distancia emocional se cristalizaron en un único momento de claridad. Abrí mi laptop y saqué un documento que había preparado para esta posibilidad exacta. En realidad, Dr. Richardson, dije con calma, creo que está operando bajo varias concepciones erróneas. Primero, como directora médica en jefe de este hospital, ya tengo plenos privilegios clínicos que superan con creces lo que su práctica podría ofrecerme. Segundo, como directora ejecutiva en jefe, no necesito comprar una parte de su práctica. Giré la laptop para que él la viera. El Hospital Memorial ya la posee. Empujé el documento hacia él, una copia del acuerdo preliminar de adquisición que el administrador de su práctica había firmado la semana anterior. Esta no es una negociación sobre si Memorial adquirirá Richardson Family Medicine. Esa decisión ya fue tomada por su junta directiva. Esta reunión es simplemente para discutir los detalles de la transición y la estructura de liderazgo de ahora en adelante. El color se drenó del rostro de mi padre mientras miraba el documento, la realidad de la situación finalmente dánima sobre él. Mi madre jadeó audiblemente. Thomas nos miraba alternadamente con ojos muy abiertos, siendo testigo de la completa inversión de la dinámica de poder que había definido a nuestra familia durante décadas. A partir del próximo mes, continúe en el atónito silencio, Richardson Family Medicine se convertirá en una subsidiaria de propiedad total del Hospital Memorial. Y como directora ejecutiva, tendré autoridad final sobre todas las decisiones operativas, incluyendo el personal, la compensación y los privilegios clínicos. Cerré mi laptop con un clic decisivo que resonó en el salón silencioso. Ahora, ¿discutimos cómo desean proceder con la transición? Las consecuencias de esa revelación fueron tan dramáticas como podrían esperarse. Mi padre salió furioso de la sala de conferencias, mi madre siguiéndole de cerca después de lanzarme una mirada de conmoción mezclada con algo que podría haber sido respeto a regañadientes. Thomas se quedó torpemente, presentándome a los dos médicos más jóvenes que todavía intentaban procesar el drama familiar que acababan de presenciar. Quizás deberíamos reunirnos de nuevo mañana, sugerí a ellos. Esto ha sido mucho para asimilar para todos. Después de que se fueron, Thomas se quedó estudiándome con nuevos ojos. Entonces esto es lo que has estado haciendo todos estos años, dijo, gesticulando hacia el hospital a su alrededor. Bueno, pensábamos que solo estabas empujando papeles en algún lugar. Construye una carrera, respondí simplemente. Solo que no la que ellos querían para mí. ¿Estás haciendo esto como venganza?, preguntó directamente. ¿Comprando su práctica para demostrar algo? La pregunta me dio una pausa.
¿Había algún elemento de vindicación en mi decisión de manejar personalmente esta adquisición? Absolutamente. ¿Pero venganza? La adquisición tiene sentido comercial sólido, le dije. Honestamente, su reputación todavía tiene valor y con una gestión adecuada, la práctica puede prosperar de nuevo. Si me motivara la venganza, la habría dejado continuar declinando hasta que colapsará bajo su propia mala gestión. Thomas asintió lentamente, pareciendo aceptar esto. No lo verán de esa manera, ¿sabes? Lo sé, reconocí, pero ese ha sido nuestro patrón familiar, ¿verdad? Ven lo que esperan ver, no lo que realmente está ahí. Nos separamos con un torpe medio abrazo, Thomas prometiendo hablar con nuestros padres y animarlos a abordar la situación profesionalmente, si no calurosamente. A la mañana siguiente, me sorprendió cuando mi asistente anunció que mis padres estaban en el vestíbulo solicitando hablar conmigo. Los hice pasar a una sala de conferencias más pequeña y privada en lugar de a mi oficina, queriendo mantener los límites profesionales. Entraron pareciendo cansados pero serenos, como si hubieran pasado la noche procesando la nueva realidad. Mi padre predeciblemente habló primero. Hemos venido a discutir los términos, dijo con rigidez. Dado que parece que no tenemos otra opción con esta adquisición. Siempre hay opciones, respondí. Pero sí, la adquisición procederá. La pregunta es si quieren ser parte de la nueva estructura o prefieren jubilarse. Mi madre se encogió ante la palabra jubilarse, pero mi padre se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos quedamos? ¿Buscará algún tipo de represalia por el pasado? La pregunta hacía eco de la de Thomas del día anterior, pero llevaba el peso de 15 años de distanciamiento. Me tomé un momento antes de responder, queriendo que mis palabras fueran precisas y verídicas. Lo que pasó entre nosotros fue personal, dije con cuidado. Esto es un negocio. Los cambios que implementaré en la práctica son los mismos que haría independientemente de quién sea el dueño. Los registros electrónicos de salud se implementarán completamente. La facturación se centralizará. La compensación de los médicos se reestructurará para recompensar los resultados de calidad, no solo el volumen. Hice una pausa, luego agregué, si me preguntan si usaré mi posición para castigarlos, la respuesta es no. Eso sería poco profesional y en última instancia contraproducente. Pero tampoco protegeré prácticas desactualizadas por sentimentalismo o conexión familiar. Mi madre habló por primera vez. Has cambiado tanto, Cheryl, te has vuelto tan endurecida. Me he vuelto efectiva, la corregí. He construido algo sustancial aquí, algo que ayuda a miles de pacientes cada día. Y lo hice sin el apoyo o la creencia de las personas que deberían haber sido mis mayores defensoras. El dolor en mi voz debió ser evidente a pesar de mis esfuerzos por mantenerme profesional, porque algo en la expresión de mi madre se suavizó. Quizás, dijo en voz baja, nos equivocamos en algunas cosas. Mi padre parecía estar a punto de discutir, pero luego, sorprendentemente, asintió. Tu hermano nos mostró algunos artículos sobre ti anoche. Premios que has ganado, programas que has implementado aquí. Se aclaró la garganta incómodamente. Eran impresionantes. Era lo más cercano a una disculpa o admisión de error que jamás había recibido de él. Y a pesar de todo lo que sentía, un pequeño nudo de tensión se liberó en mi pecho. Gracias, dije simplemente. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo los aspectos prácticos de la transición. Tenían preocupaciones sobre sus pacientes a largo plazo, su personal, su enfoque médico. Escuché y abordé cada punto profesionalmente, describiendo un plan de transición que preservaría lo que funcionaba mientras actualizaba lo que no. Al final de nuestra reunión, habíamos llegado a un arreglo de trabajo funcional. Permanecerían en la práctica durante 2 años, ayudando con la transición y reduciendo gradualmente sus cargas de pacientes. A medida que se acercaran a la jubilación,
Thomas se quedaría como médico senior. Pero también se capacitaría en habilidades administrativas para potencialmente asumir un papel de liderazgo dentro de la división de atención primaria del Hospital Memorial. Antes de que se fueran, mi madre vaciló, luego preguntó, ¿vendrás a cenar alguna vez? No para discutir negocios, solo como familia. La pregunta me tomó por sorpresa. 15 años de distancia no podían ser salvados por una difícil reunión y una tregua profesional tentativa. No estoy lista para eso, admití. Quizás algún día, pero todavía no. Ella asintió, aceptando mi límite con una gracia sorprendente. Mi padre parecía querer decir algo más, pero en última instancia solo extendió la mano para un apretón de manos formal, que yo devolví. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación de la transición. Asigné a un equipo de integración dedicado a Richardson Family Medicine, pero me mantuve personalmente involucrada, revisando todas las decisiones importantes. También me aseguré de reunirme con cada miembro del personal individualmente, desde la recepcionista más nueva hasta la enfermera practicante más senior. Muchos se sorprendieron al saber que yo era la hija de los Richardson de la que habían escuchado mencionar pero nunca conocido. La oveja negra de la familia que supuestamente había abandonado la medicina. Nunca abandoné la medicina, le dije a una enfermera de larga data que me había conocido de adolescente. Solo elegí servirla de manera diferente. Una interacción particularmente significativa fue con el doctor David Kemp, un médico joven que se había unido a la práctica 2 años antes y que estaba cada vez más frustrado con sus métodos desactualizados. Estaba planeando irme, confesó durante nuestra reunión. Los médicos mayores, sus padres, resisten cada sugerencia de mejora. Siguen diciendo que la manera Richardson es la única manera correcta. Sonreí ante la frase familiar. Bueno, está a punto de haber una nueva manera Richardson, le dije. Y me gustaría que ayudaras a darle forma. Durante los meses siguientes, la práctica comenzó su transformación. Se implementaron nuevos sistemas, se rediseñaron los flujos de trabajo y el espacio físico en sí fue renovado para crear un entorno más eficiente y amigable para el paciente. Visitaba semanalmente, a veces trabajando directamente junto al personal para entender sus desafíos y preocupaciones. Mi relación con mis padres se mantuvo profesional, pero gradualmente se fue descongelando en los bordes. Mi padre, para mi sorpresa, se volvió más receptivo a los cambios una vez que vio mejorar los puntajes de satisfacción de los pacientes. Mi madre tomó un interés particular en nuestros programas de alcance comunitario, eventualmente ofreciéndose como voluntaria para liderar una iniciativa de salud de la mujer para poblaciones desatendidas. Thomas y yo reconstruimos nuestro vínculo de hermanos, cautelosamente descubriendo que teníamos más en común como adultos de lo que nunca habíamos tenido de niños. Él comenzó a apreciar mis habilidades administrativas mientras yo desarrollaba un nuevo respeto por su experiencia clínica. Nos encontramos colaborando efectivamente, combinando nuestras diferentes perspectivas para mejorar la atención al paciente. El aspecto más desafiante fue navegar las corrientes personales subyacentes por debajo de nuestras interacciones profesionales. Años de dolor, resentimiento y malentendidos no podían ser borrados solo por el éxito empresarial. Todavía había momentos de tensión, viejos patrones que emergían en situaciones de estrés y ocasionales errores verbales que reabrían viejas heridas. Pero también había momentos de conexión genuina y respeto mutuo que habrían sido inimaginables un año antes. Como cuando mi padre me pidió mi opinión sobre un problema operativo complejo, valorando genuinamente mi experiencia. O cuando mi madre me presentó con orgullo a uno de sus pacientes de larga data como mi hija, la directora ejecutiva del hospital. Pequeños pasos, reconstrucción tentativa, no exactamente perdón, todavía no, pero un camino hacia algo nuevo, algo que honraba tanto nuestro pasado compartido como nuestros viajes separados.
Un año después de esa fatídica reunión, Richardson Family Medicine organizó una jornada de puertas abiertas para celebrar su renovación y expansión bajo la propiedad del Hospital Memorial. La práctica había sido transformada no solo físicamente sino operativamente, con sistemas modernos, servicios ampliados y un renovado enfoque tanto en la experiencia del paciente como en el bienestar del personal. Me quedé en la parte trasera del abarrotado área de recepción, observando cómo mi padre se dirigía a la reunión de personal, pacientes y miembros de la comunidad. Se veía diferente de alguna manera. El autoritarismo rígido que lo había definido a lo largo de mi infancia se había suavizado hacia algo más contemplativo. Durante más de 30 años, decía, creí que había solo una manera correcta de practicar la medicina, la manera Richardson. Lo que no pude reconocer fue que la manera Richardson podía evolucionar, podía expandirse más allá de lo que yo había imaginado. Hizo una pausa, explorando el salón hasta que sus ojos encontraron los míos. A veces se necesita una nueva generación para mostrarnos los puntos ciegos en nuestra visión. Era tan cercano a un reconocimiento público de mi contribución como él había hecho jamás, y sentí un apretón inesperado en mi garganta. Después de los discursos, mientras los invitados se mezclaban y recorrían la instalación renovada, mi madre se me acercó con 2 copas de champán. Tu padre quizás nunca lo diga directamente, dijo, entregándome una de las copas. Pero está orgulloso de lo que has construido. Los dos lo estamos. Aunque nunca me convertí en médico, no pude evitar preguntar. Sonrió con pesar. Te convertiste exactamente en lo que el legado Richardson necesitaba, Cheryl. Solo éramos demasiado tercos para verlo. Más tarde esa noche, me encontré sola en lo que una vez había sido la oficina privada de mi padre. Ahora transformada en un espacio de trabajo colaborativo para el equipo de médicos. Thomas me encontró allí, recostado en el marco de la puerta con una expresión de complicidad. ¡Qué viaje! Desde que te dijeron que eras demasiado pobre para comprar una parte de la práctica a poseer toda la cosa, observó. Me reí suavemente. Ese nunca fue el objetivo. ¿No lo era?, preguntó. ¿Al menos un poco? Consideré la pregunta honestamente. Quizás al principio, admití, ese momento en la sala de juntas viendo la cara de papá cuando se dio cuenta de que yo estaba a cargo. Definitivamente hubo algo de satisfacción allí. ¿Pero que la reemplazó? La comprensión de que el verdadero éxito no se trata de demostrar que otros se equivocaron, dije. Se trata de crear algo significativo a pesar de los obstáculos. Cada vez que me enfocaba en mostrarles que estaban equivocados sobre mí, cedía mi poder. La verdadera libertad llegó cuando construí algo en lo que creía, independientemente de su aprobación. Thomas asintió pensativamente. He estado pensando mucho sobre cuán diferentes fueron nuestros caminos. Seguí el plano que ellos crearon y nunca lo cuestioné. Tú forjaste tu propio camino contra una tremenda resistencia. Me pregunto a veces cuál de los dos fue más valiente. Diferentes tipos de valor, sugerí, y diferentes tipos de desafíos. En los meses que siguieron, mi relación con mis padres continuó su cuidadosa evolución. No éramos la familia cálida y expresiva de las películas de televisión, y probablemente nunca lo seríamos. Pero habíamos encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto profesional que se estaba extendiendo lentamente hacia nuestras interacciones personales. Mi padre comenzó a consultarme sobre decisiones empresariales fuera de la práctica. Mi madre y yo empezamos a reunirnos mensualmente para almorzar, reconstruyendo cautelosamente una relación que había estado fracturada durante tanto tiempo. Thomas y yo nos convertimos en verdaderos colaboradores, su experiencia clínica complementando mi visión administrativa mientras desarrollábamos nuevos modelos de entrega de atención. Quizás la medida más significativa de cambio llegó cuando una joven becaria administrativa en el hospital se me acercó después de un seminario de liderazgo que había realizado. Doctora.
Richardson, dijo tímidamente, su padre fue el médico de mi madre durante años. Me dijo que debería hablar con usted sobre mi interés en la administración de salud. Dijo que usted sería la mejor mentora que podría tener. La recomendación, tan contraria al padre que una vez había descartado mi elección de carrera como indigna de la dignidad familiar. Era evidencia de una transformación profunda, no solo en él, sino en toda nuestra dinámica familiar. El viaje del rechazo al reconocimiento había sido largo y frecuentemente doloroso. No hubo atajos, ni un momento mágico de reconciliación completa, solo trabajo constante, logro profesional y la lenta reconstrucción de la confianza y el respeto por ambas partes. Lo que aprendí a través de este proceso fue que la verdadera sanación no requiere olvidar el pasado ni pretender que el dolor nunca sucedió. Requiere construir algo nuevo que reconozca tanto el dolor como el crecimiento que surgió de él. Requiere establecer límites mientras se permanece abierto al cambio. Y lo más importante, requiere encontrar tu propia medida de éxito en lugar de aceptar la definición de otra persona. La ironía más profunda de mi historia es que al rechazarme, mis padres me pusieron en el camino para convertirme exactamente en lo que el legado de nuestra familia necesitaba para sobrevivir en un panorama de salud cambiante. Si me hubieran acogido y apoyado mi visión desde el principio, Richardson Family Medicine podría haber evolucionado gradualmente, adaptándose a nuevas realidades sin crisis. En cambio, su resistencia me obligó a construir mi fortaleza y habilidades completamente fuera de su esfera de influencia. Regresando solo cuando tuve el poder de implementar el cambio en mis propios términos. Hoy, equilibro mi papel como directora ejecutiva del hospital con una participación continua en la práctica que lleva el nombre de mi familia. Hemos ampliado nuestros programas de alcance comunitario, proporcionando atención a poblaciones que la práctica de mis padres nunca atendió. Hemos creado oportunidades de capacitación para administradores de salud junto a la educación clínica. Reconociendo que la medicina moderna requiere que ambos conjuntos de habilidades trabajen en armonía. Lo más importante, he encontrado paz con mi propio camino. La necesidad de aprobación parental que alguna vez impulsó tantas de mis decisiones ha sido reemplazada por confianza en mi propia visión y valores. Todavía llevo el apellido Richardson, pero he redefinido lo que significa en mis propios términos. Si estás viendo esto y luchando con expectativas familiares que no se alinean con tu camino auténtico, sabe que el camino más difícil a menudo lleva al destino más significativo. Tu valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. El éxito no se mide siguiendo el plano de otra persona, sino creando algo que refleje tus dones y visión únicos. ¿Alguna vez has tenido que forjar tu propio camino contra las expectativas familiares? ¿Eventualmente llevó a un entendimiento mutuo? ¿O todavía estás en ese viaje? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like. Suscríbete y compártela con alguien que quizás necesite escuchar que a veces el rechazo familiar que se siente como un final puede ser en realidad el comienzo de tu mayor triunfo. Gracias por escuchar mi historia.